Los bombardeos no cesan en Gaza e Israel pese al llamado internacional al cese de hostilidades. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu declaró que las operaciones armadas continuarán con mucha intensidad. El ejército israelí bombardeó en estos 5 días de conflicto a cientos de objetivos de las milicias de Hamas en Gaza y llevó a cabo ataques que han matado a más de 30 miembros de movimientos islamistas y cobrado decenas de víctimas civiles. Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos indicaron que la población vacunada contra el COVID-19 podrá prescindir del uso de la mascarilla, tanto en interiores como en exteriores. Así lo dio a conocer la directora del organismo, Rochelle Walensky. Sin embargo, deberán portarla en aviones, buses y hospitales. Las elecciones locales y regionales de Venezuela se celebrarán el próximo 21 de noviembre, mientras que la campaña electoral va a comenzar el 28 de octubre. Así lo informó el presidente del Consejo Nacional Electoral. El anuncio llega cuando tanto Nicolás Maduro como el líder opositor Juan Guaidó han manifestado disposición a dialogar. Tenemos reporte desde Caracas. Muy buen día, gracias por continuar con nosotros en France 24. Soy Raúl Blanco, como siempre, un gusto acompañarlos. Comenzamos. El ejército de Israel lanzó su mayor operación contra la Franja de Gaza desde que volvieron a estallar las tensiones. Fuertes bombardeos desde Israel destruyeron parte de la infraestructura del grupo Hamas, como uno de sus importantes túneles subterráneos. Las víctimas mortales entre los palestinos ya son 119, mientras que los fallecidos israelíes aumentaron hasta los 8. El grupo Hamas continúa atacando a los israelíes lanzando cohetes hacia Tel Aviv desde Gaza, y en las últimas horas se conoció que 3 cohetes fueron disparados desde el Líbano. Mar Romero Sala nos cuenta más. 500 rondas de bombardeos en 40 minutos por tierra y aire. El ejército de Israel lanzó una intensa ofensiva sobre la Franja de Gaza, la mayor operación desde la nueva escalada de tensiones. El primer ministro israelí ya lo había advertido. Dije que le haría pagar un alto precio a Hamas y otras organizaciones terroristas. Continuaremos con esta operación el tiempo que haga falta para restaurar la paz y tranquilidad del Estado de Israel. Los ataques destruyeron edificios y se cobraron más víctimas mortales entre los palestinos. La cifra ya supera el centenar. Esta familia solo pudo alcanzar el refugio de una escuela de las Naciones Unidas cuando los bombardeos cedieron. Planeábamos irnos por la noche, pero los drones y aviones no dejaban de bombardearnos. Cuando nos despertamos encontramos todo destruido, no queda nada. Lejos de atenuarse, las tensiones siguen aumentando. Las tropas israelíes se agrupan en la frontera. En la madrugada del viernes, el ejército anunció su entrada en la Franja de Gaza para luego desmentirlo. Un movimiento que podría llegar en cualquier momento. Las milicias palestinas mantienen sus ataques aéreos. La última noche dispararon 50 misiles contra Israel. Además, 2 misiles más fueron lanzados desde el sur del Líbano, un ataque sin autoría clara. Y los esfuerzos de mediación de la delegación egipcia que viajó hasta Tel Aviv no dieron frutos. Los mediadores ya dejaron Israel, convencidos de que el gobierno rechaza cualquier posibilidad de alto al fuego. El domingo, el Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá para discutir la situación en la región. Y Estados Unidos continúa en su afán de tener vacunada el 70% de la población antes del 4 de julio. Ayer anunció que todas aquellas personas completamente inmunizadas no estarán obligadas a usar tapabocas en espacios cerrados, con algunas excepciones, como hospitales o residencias de ancianos. Rodrigo Sedano nos cuenta los detalles. Este pequeño gesto implicará también esta nueva realidad. Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades informaron el jueves que las personas inmunizadas no estarán obligadas a usar tapabocas en interiores. Todo el que esté vacunado por completo podrá participar en actividades en interiores y en exteriores, grandes o pequeñas, sin usar mascarilla o respetar la distancia física. Es una más de las propuestas de las autoridades en su afán de incentivar a los estadounidenses a vacunarse. Incluso se está ofreciendo vacunas gratis a los turistas debido al riesgo de caducidad de las dosis y el costo que implica mantener las condiciones logísticas para mantenerlas refrigeradas. En Nueva York se ofrecen tiquetes de metro sin costo a todos aquellos que quieran inocularse el antídoto, y en Miami se aplica a todos los que pasen por el aeropuerto. Tras conocer el relajamiento del uso del tapabocas, el presidente Joe Biden declaró que es un hito para el país, si bien quiso recalcar que cada ciudadano es responsable de hacer un uso adecuado de la medida.
La elección es vuestra, todos vosotros hacéis que esto sea posible. Ahora acabemos el trabajo de ganar al virus y hacer que todo vuelva a la normalidad. El uso del tapabocas ha provocado una polarización en la sociedad estadounidense, alentada por los comentarios en su contra del expresidente Donald Trump. En su discurso, Biden hizo también un llamado a que esta medida no cause más confrontación. Hemos tenido demasiado conflicto, demasiada amargura, demasiada ira, demasiada polarización por el uso del tapabocas. Pese a todo, se sigue recomendando el uso de mascarillas en medios de transporte colectivos y seguirá siendo obligatorio en hospitales o residencias de ancianos debido al riesgo de contacto para otras personas. Y en Colombia sigue estancado el diálogo entre el gobierno y los organizadores del paro, que busca calmar las protestas sociales contra el gobierno del presidente Iván Duque. Entre tanto, organizaciones sociales y el senador Iván Cepeda denunciaron ante la Corte Penal Internacional y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas presuntos crímenes de lesa humanidad por los hechos de violencia policial en las manifestaciones. Y vamos ahora hasta Venezuela, donde ayer el Consejo Nacional Electoral del país anunció que las elecciones locales y regionales se van a celebrar el próximo 21 de noviembre y la campaña electoral comenzará el 28 de octubre. El presidente del órgano electoral aseguró que la convocatoria a estas elecciones es el resultado del empeño democrático de los venezolanos. Todo esto se da cuando el presidente Nicolás Maduro se mostró dispuesto a dialogar con el líder opositor Juan Guaidó, quien lo invitó a buscar soluciones a la crisis política del país. Más temprano conversamos con nuestra corresponsal Nicole Colster, quien nos contó por qué se están dando estos llamados al diálogo y qué disposición real hay entre negociar por parte de Maduro y la oposición para participar en unas elecciones. Veamos lo que nos dijo. No es que haya terminado la guerra de declaraciones, estas se mantienen. Cambia ahora sí el llamado a negociar de Juan Guaidó, líder de la oposición venezolana, que coloca estas sanciones internacionales en la mesa. Y Maduro, que ya ha dialogado con otros sectores de la oposición, dice que acepta esta mediación internacional. Recordemos que estas elecciones fueron convocadas el día de ayer por el Poder Electoral para el 21 de noviembre y tendrán entonces la oposición 3 meses para ponerse de acuerdo a ver si van a estas elecciones de una manera unida o no. Recordemos que ya una parte de la oposición, alejada a la del líder de la oposición, Juan Guaidó, se había sentado de una forma con el gobierno de Nicolás Maduro a hablar sobre unas condiciones electorales. Juan Guaidó desconoce este Consejo Nacional Electoral, pero hay una fracción pequeña de la oposición que sí lo acepta. Era nuestra corresponsal desde la ciudad de Caracas, Nicole Colster. Nosotros continuamos con más información. El mundo debe actuar ahora para frenar el calentamiento global. De lo contrario, habrá una catástrofe climática. Así lo afirmó el presidente de la COP26, Alok Sharma. Sharma, exministro de Negocios de Reino Unido y miembro del gabinete del primer ministro británico Boris Johnson, aseguró durante una visita al parque eólico al suroeste de Glasgow que la actividad humana está dañando la Tierra y que urge reducir las emisiones globales. Reino Unido alberga la conferencia climática COP26 en la ciudad más grande de Escocia en el mes de noviembre de este año. Japón anunció que ampliará el estado de emergencia sanitaria a 3 prefecturas más ante la continua propagación del COVID-19 que llevó a niveles récord las cifras en algunas regiones a 2 meses y medio de los Juegos Olímpicos. El estado de emergencia en Japón no conlleva a un confinamiento de la población ni toques de queda, aunque se insta a los residentes a evitar salidas no esenciales y a las empresas a que fomenten el teletrabajo para reducir los desplazamientos. Por su parte, el organizador de la campaña contra los Juegos Olímpicos presentó formalmente al gobernador de Tokio una petición pidiendo la cancelación de estas justas, que ha obtenido más de 350.000 firmas. A pesar de esto, el primer ministro de Japón, Yoshihide Suga, anunció que protegerá a las personas de Japón mediante fuertes medidas de bioseguridad y que se realizarán unos Juegos Olímpicos seguros. Vamos a ver entonces qué pasa con estos Juegos Olímpicos de Tokio. Por supuesto, vamos a tener actualizaciones de una rueda de prensa que tenía en estos momentos el primer ministro japonés. Por lo pronto, me despido de ustedes. Continúe con nosotros para más actualizaciones de noticias. France 24 en español sigue creciendo. Desde julio de 2020,